Muy buenas tardes, saludos a todos hoy en esta cuarta edición del Club de Lectores, sábado 26 de septiembre. Nos encontramos con muchas amistades aquí presentes hoy, pero amistades profundas, queridas, de muchas generaciones de amistad, entre ellas nuestro homenajeado hoy, el compañero Ebenezer López Rullol, quien va a estar discutiendo este libro, El ABC del Movimiento Obrero. Y antes de hablar quién lo va a comentar, quisiera hablar un segundo de mi amigo Ebenezer, quien es prócer nacional, y eso es importante decirlo, porque se dedicó a una tesis doctoral, y cuando uno le dedica una tesis doctoral por la obra de vida, ya uno pasa a ser un prócer, y como uno es un prócer, entonces uno tiene que tener, ¿tú te acuerdas cuando uno era chiquito que habían los álbumes de próceres y había una estampita de uno y todo esto? Pues esa es la condición del compañero Ebenezer López Rullol, lo cual me llena de mucha alegría. Así que hoy vamos a estar hablando de su trabajo, uno de varios libros que ha escrito, pero es el que se seleccionó para discutirlo en el día de hoy. Esa gesta de comentar este trabajo va a estar a cargo de otro amigo que también es prócer, lo que pasa es que todavía no le han hecho la tesis, pero se la van a hacer más adelante, que es Félix Cruz Jusino, quien se ha convertido en un querido amigo, de esos amigos imprescindibles, que anda en todos lados y siempre tiene, como diría mi hermana, un ángulo sobre algo que nos interesa a todos. El dos veces doctor Félix Cruz, quien es también a su vez el redactor, el causante de esa tesis doctoral que recientemente se defendió sobre la vida y obra de Ebenezer López Rullol, va a estar hoy comentando la obra de Ebenezer en este rato del Club de Lectores que tenemos. Y a mí me llena de alegría pues que estemos aquí presentes, que hablemos de Ebenezer y también dándole un giro a lo que ha sido el Club de Lectores, porque estamos incluyendo en lo que queda de este semestre hasta diciembre obras que no son de narrativa tradicional, pero que sí han contribuido al acervo de la literatura puertorriqueña, en este caso trabajos monográficos o estudios sobre un tema que en la historicidad de Puerto Rico ha sido fundamental, y vale la pena leer el libro o una parte del libro para uno darse cuenta que el movimiento obrero en Puerto Rico, que pensaría yo que data del siglo XIX, con las luchas masónicas y de los artesanos y también de ese movimiento incipiente de los españoles anarquistas, entiéndase Santiago Iglesias Pantín, contribuyeron a Puerto Rico. Con esa nota, siendo en parte responsable de este quehacer, que es el Club de Lectores, que ya llevamos 4 semestres haciendo, estamos en el mes número 20 ya, o 21 de esta actividad, que tenemos por delante un calendario buenísimo. Pues vamos a dar paso entonces al diálogo con los compañeros aquí presentes. Saludo a toda la gente querida que estaba hoy ya en esta pantalla. Tengo de frente a María Rillaga, así que te tengo que saludar, que estás aquí. Y lo dejo entonces con el compañero Félix Cruz para que tome la palabra e inicie el diálogo. Adelante, Félix. Muy buenas tardes a todos. Primero vamos a conocer la obra, ¿verdad? Este es el famoso libro de Ebenezer, El ABC del Movimiento Obrero. La razón por la cual se seleccionó este libro es porque yo considero que de los libros que se han escrito sobre el movimiento obrero, este es el más completo, porque nos trae a colación las raíces del movimiento obrero desde el siglo decimonónico hasta el presente. Y la obra termina con unas recomendaciones que Ebenezer le hace al movimiento obrero. Si hay cosas que me llamaron poderosamente la atención de este libro, es cómo él rescata a líderes olvidados por el procerato en el movimiento obrero. No es que el procerato no sea importante, ¿verdad? Y no es que don Santiago Iglesias Pantín no haya sido importante, sino que para que don Santiago Iglesias Pantín lograra sus luchas a finales del siglo pasado y principios de este, estuvo rodeado de grandes hombres y mujeres que aportaron al desarrollo del movimiento obrero, y que es importante que todos creemos conciencia de que ya existía en Puerto Rico un movimiento obrero antes que llegara Santiago Iglesias Pantín y antes que llegaran los sindicatos estadounidenses
a influir en el movimiento obrero puertorriqueño. Ebenezer nos presenta en este libro, El ABC del movimiento obrero, un viaje en el tiempo y en el rescate de figuras importantes para la historicidad puertorriqueña que la mayoría de nosotros desconocemos. Nos lleva a los inicios del movimiento obrero con los artesanos, los diferentes grupos que ellos establecieron para asistir a obreros y las viudas de obreros para que éstas no quedaran desamparadas en el siglo XIX. El movimiento obrero en Puerto Rico ha sido un movimiento sumamente comprometido con el desarrollo social y de hecho la transformación sociopolítica y económica que ocurre en Puerto Rico en el siglo XX se le debe al movimiento obrero, que eran los que lucharon y defendieron los derechos que hemos adquirido, no solamente los trabajadores, sino la sociedad puertorriqueña. Creo que Ebenezer en esta obra logra captar la esencia del movimiento y nos permite a nosotros acercarnos desde otra perspectiva, no la perspectiva negativa que en este momento se emplea, que también Ebenezer la trata y trabaja en su obra, pero nos permite sensibilizarnos con las luchas obreras y con la verdadera esencia del movimiento obrero puertorriqueño. Yo creo que es importante escuchar a Ebenezer en este punto, ¿verdad? Ebenezer, ¿qué te llevó a ti, qué te motivó a ti a escribir el ABC del movimiento? Hacer primero la investigación y luego escribir este testamento que es el ABC del movimiento obrero. Bueno, doctor Félix Lucusino, doctora María Villaga, doctora Mariana López Ruyol y todos los que estamos aquí sintonizados. Simplemente es un privilegio poder compartir este espacio con ustedes y llevar a todo el que quiera recibirlo un mensaje diferente sobre el movimiento obrero. Yo me inicié en el movimiento obrero formalmente en 1972 y desde entonces pues he tenido un sinfín de vivencias que me han enseñado que el movimiento obrero no es perfecto, pero que el movimiento obrero es bien importante para nuestro país y que ha sido una cantera de contribuciones que son valiosas, pero que se han perdido en términos de su origen y falta de reconocimiento en la historia reciente. Por eso es que el libro trata, por un lado, de establecer cuál es el principio, cuál es el origen del movimiento obrero, por qué surge, que obviamente surge como una respuesta al inicio del capitalismo industrial y a los cambios dramáticos de condiciones de trabajo que sufrieron los trabajadores y sus familias. Así que una cosa es hija de la otra. El movimiento obrero es hija del capitalismo industrial y de la producción en tipo fabril. Pero en ese proceso de desarrollo, el movimiento obrero logró unas conquistas sumamente importantes. Por ejemplo, la cuestión de limitar las horas de trabajo de los menores de edad. Pues antes, un muchacho, una muchacha la metían en la fábrica, haciendo diferentes cosas y podía estar 8 o 10 horas ahí, ¿verdad? Sin contar que era una criatura en desarrollo, posiblemente con muchas necesidades, posiblemente desnutrida o desnutrido, propenso a enfermedades. Pues el movimiento obrero, una de las cosas que hizo fue limitar ese tipo de explotación. Igual la mujer cuando llegaba al mundo industrial, pues era normalmente una cosa, ¿verdad? Y se trataba de manera muy diferente a los hombres, porque se entendían que eran más débiles, y además de eso, se les sometió unas condiciones de trabajo muy contrarias a su condición de ser humano femenino. Igual la jornada de trabajo extensa, 12, 14, 16 horas. En el caso de las empresas que manejaban tejidos, pues todo el manejo del tejido produce un particulado que se mantiene en el aire que se respira. Por esta razón, ese particulado llega a los pulmones de esos seres humanos y se ceba la vida. Igualmente la cuestión de la jornada de trabajo para los hombres. Originalmente se adoptó en la fábrica la jornada de trabajo tipo agrícola, que era de sol a sol.
pero obviamente eso era, si en la agricultura era explotación y era insufrible trabajar de sol a sol, imagínense usted trabajando en un sitio cerrado, con calor, con hacinamiento, con particulado, con frío, si es que hacía frío, calor, si hacía calor, pues trabajando ahí, entonces ese escenario 12, 14, 16 horas, pues era una cuestión de explotación bien fuerte. Así que yo trato de rescatar esas condiciones de trabajo para que el lector las pueda vivir, se las pueda imaginar, que no le pase como un cuento de hadas, sino que trate que pueda tener el impacto de llegar a su piel. Eso es que ese lector pueda ubicarse en la carne de ese trabajador, de esa trabajadora, de ese tiempo. Así que eso es lo primero que trato de hacer, de esa inserción del quien lee en ese mundo que existió, que todavía existe en otra parte del mundo, pero que Puerto Rico se ha sido erradicado. Ebenezer, ¿cuánto tiempo te llevó a ti hacer la investigación para escribir este libro? Como 10 años. Como 10 años, porque se empezó primero que comparamos la versión original del 98 con la versión del 2002, por ejemplo, vemos una gran variación en el contenido de la información, y si se compara con la edición del 2016, todavía tiene unos contenidos nuevos, obviamente más contemporáneos. Así que la primera fase o la primera edición tomó cerca de 10 años para investigar, evaluar la información, esperar que alguna información madurara, esperar que alguna información de verdad se asentara antes de hacer un juicio crítico sobre ella. Y también por los ciclos de desánimo que yo como escritor tuve, ¿verdad? Donde pues a veces uno no sabía si valía la pena continuar o no en el trabajo, tratar de plasmar en letras y palabras esos pensamientos. Así que tomó como 10 años ese trabajo. Me parece a mí que de hacer una edición nueva vamos a encontrar también información adicional, porque el mundo del trabajo es cambiante y ha cambiado tanto. Por ejemplo, en la edición del 2016 yo hablo un poco, pero es un abismo de lo que es el trabajo a distancia, y planteo como un reto al movimiento obrero cómo lograr atraer hacia la fórmula sindicalista como manera de alcanzar justicia social a los trabajadores que ya no están en una fábrica, que no trabajan 12 horas al día, que reciben el sueldo por transferencia electrónica de unos medios, que no reciben cheques y todo. O sea, todos esos que recibían los que nos precedieron, la juventud nueva, las generaciones nuevas ya no las tienen. ¿Cómo entonces el movimiento obrero puede proyectarse como una alternativa para mejorar sus vidas, su calidad de vida, para asegurar su futuro, para que cuando lleguen a la edad que yo tengo, pues puedan tener un mínimo de compensación que les permita vivir de una manera holgada? Así que eso es uno de los retos del movimiento obrero, cómo se reconstruye para ofrecer al trabajador, trabajadora de 2020 un mundo de posibilidades. Te pregunto, ¿qué fue lo más sorpresivo que encontraste durante tu investigación para escribir el ABC del movimiento obrero? Pero creo que lo más sorpresivo fue la falta de información. En términos de movimiento obrero, hay unos trabajos anteriores que pues retoman unas etapas o retoman unas posiciones, pero faltaba información. Muchas uniones obreras son reacias a dar información sobre sus sindicatos y a participar en estudios que no controlan. Si el estudio es para ensalzar al liderato, muy posiblemente son los colaboradores. Pero si el estudio no es para eso, si es para un juicio crítico, las uniones normalmente pues cierran puertas, no colaboran, no participan. Así que incluso pueden sabotear los trabajos, como fue en el caso del ABC. Así que yo creo que esa falta de información de fuentes
veraces de información donde se pueda ir y rescatar esa información objetiva. Y después usted le da el trato y la interpretación que desee, pero rescatar esa fuente yo creo que fue lo más difícil, porque ciertamente no había mucho. Sí, yo creo que el libro tiene, si me permite, Félix, a mí el libro, sí, hay que apagar los micrófonos, hay como 2 micrófonos prendidos en algún sitio. Creo que el libro tiene una contribución interesante, que es que recopila el anecdotario con las disposiciones legales y con la sociología laboral, de la sociología del trabajo, que es distinto, que se organiza de formas sindicales y como formas simplemente contractuales, una persona que contrata. Y en esa medida yo me acordaba de la versión anterior del libro, esta sale en el 2016 y a saber uno que lo primero, el acto de bienvenida de la administración del extinto y hoy difunto Ricardo Rosselló fue la legislación 4 del 2017 que cambia un poco la conversación y también todo lo que tiene que ver con promesa y los arreglos que habían estado pasando. Así que en esa medida me gustaría saber en la relación de esas tres... ¿Nos estamos escuchando? Hay alguien hablando. En esa medida me gustaría, Benecer, saber cómo tú ves la conversación sobre los distintos niveles y el cambio jurídico que hay después del 2017 en este país que afecta a todo el mundo. Que no está en el trabajo, pero yo sé que te preocupa. No se oye, Benecer, no se oye. Benecer no se oye. Ahora sí. Sí. Ok, es importante que la nueva edición que habrá pronto de ABC entre en esa materia, porque el campo laboral cambió para Puerto Rico. La concepción misma del empleo público cambió en Puerto Rico y las garantías que se lograron durante décadas y décadas de lucha para el trabajador de empresa privada también han sido seriamente cercenadas. Me parece que hay que entrar en eso. Por ejemplo, la cuestión de el tiempo, el periodo probatorio con la nueva ley. El periodo probatorio con la nueva ley ya se dice ahí que son 9 meses y que se puede variar de otra manera. Y eso obviamente es un problema para el que empieza a trabajar, porque ya sabe que hasta que no pasen esos 9 meses no va a tener eso que se llama seguridad de empleo, que sigue siendo una falacia bien organizada, porque ciertamente la seguridad de empleo con el Estado de Derecho aún sin tocar en el 16 se acababa con una cosa que llaman el pago de la mesada. Se pagaba la mesada y se acabó la seguridad de empleo. ¿Verdad? Usted podía haber trabajado 30 años en un sitio de empresa privada y lo podía dejar ese trabajo con el pago de la mesada. Así que no había seguridad de empleo como tal, eso era bien relativo. Pero obviamente en el sector público eso no ocurre, porque en el sector público hay la expectativa de continuidad, después que usted pasa su periodo probatorio, que está reglamentado por una ley especial y dice cuánto tiempo va a ser en cada ocupación para cada tipo de quehacer gubernamental. Y una vez usted aprueba su periodo probatorio, tiene una expectativa de continuidad y no se le puede despojar sin el debido proceso de ley. Eso es bien diferente de empresa privada. La empresa privada, en primer lugar, establece que usted puede ser despedido. ¿Cómo sin justa causa? Si es sin justa causa, la obligación del patrón es pagarle lo que llaman la mesada. Punto. Acabó. ¿Verdad? Usted no tiene seguridad de empleo en ese sentido. Incluso no tiene poder para demandar, ir al tribunal a pedir un remedio distinto, porque ya ahí dice que con el pago de la mesada el patrón no satisface cualquier obligación posterior al despido. Por otro lado, la cuestión de la jornada flexible que se implementó en Puerto Rico hace más o menos, si mal no recuerdo, hace como unos 16 años, creo que fue. Con la cuestión de la jornada flexible también ocurre otra cosa, y es que
muchos trabajadores terminan con una jornada que de verdad es de 10 o 12 horas. Porque si ustedes dejan a trabajar 4 horas, se tienen que ir para su casa 4 horas y después volver a trabajar 4 horas más. Lo cierto es que usted está 12 horas pendiente de su empleo, porque 4 horas no se puede ir muy lejos, ni puede ir a otro trabajo. Así que son 4 horas que usted tiene que añadírsela a la extensión de su jornada de trabajo, aunque no se la pague. Usted está sujeto a los intereses del patrón durante ese bloque de 12 horas. Antes en Puerto Rico incluso se planteaba la cuestión del tiempo de descanso y la ley para empresa privada establecía que entre cada jornada de 8 horas tenían que haber 16 horas de descanso. Eso también desapareció de la ley, así que le pueden obligar a trabajar horario prácticamente continuo o con muy poco tiempo de descanso. Así que yo creo que el campo jurídico cambió y cambió todavía más dramáticamente cuando vemos que este campo jurídico nuevo no tiene el contrapeso de una militancia obrera organizada en sindicatos. No hay el poder de regateo de los trabajadores, no lo hay. Entonces, la jornada de trabajo, los cambios de compensación, los cambios en todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo, pues han sido unilaterales y el trabajadora no tiene realmente una manera de balancear, de contrapesar esos cambios que le son muy negativos. Félix. Sí. En tu obra de Benecer, tú tocas los problemas que confrontó el movimiento obrero a finales del siglo pasado y principios de este, y detallas la problemática y el descrédito que el neoliberalismo ha logrado para enemistar a los obreros con los sindicatos. ¿Cómo tú crees que se puede transformar esa concepción negativa que tiene el obrero moderno sobre los sindicatos, que ha sido manipulado y utilizado por el neoliberalismo? Bueno, en esa campaña de descrédito, el propio movimiento obrero ha puesto su parte, ha puesto bastantes granitos de arena. Cada vez que hemos visto un escándalo donde a un líder sindical se le acusa de tal o cual cosa y se le imputa tal o cual cosa, eso es un baño de agua fría para los trabajadores y su representación sindical y coloca a los buenos, muchos que son serios, trabajadores responsables, en el mismo plano que a los que no lo son. Esos que no lo son los que cogen las cuotas de los trabajadores para comprar caballos de carrera, para comprarse carros de lujo, para tener vidas ostentosas, ¿verdad? Por encima de los intereses de los trabajadores. No vayamos lejos. Todavía tenemos el problema político. Hay líderes sindicales que toman posturas políticas a nombre de sus sindicatos sin nunca haber conversado ni consultado a su matrícula sobre esas posturas. Así que en ese sentido es una usurpación de la autoridad que se le dio en un momento dado para usarla en aspectos no relacionados directamente con lo que los trabajadores en general de sus sindicatos estarían esperando. Así que yo creo que este problema de mala imagen, por un lado los patronos tienen culpa, el gobierno tiene culpa, pero los sindicatos también han puesto muchos grados de arena. El gobierno tiene otro problema y es que la Constitución de Puerto Rico, la llamada Constitución de Puerto Rico, con sus vicios y defectos, pero también con sus virtudes, es una de las pocas en el mundo donde se reconoce el derecho a organizarse en uniones obreras. Es de rango constitucional, que quiere decir que es de los más altos en esa jurisdicción. De hecho, en Puerto Rico es constitucional, en Estados Unidos el derecho a tener sindicatos no es constitucional, sino que es fruto de legislación. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando usted tiene un derecho constitucional, para cambiarlo tiene que haber legislación y un referéndum para aprobar esa legislación. Cuando es por una ley estatutaria, todo lo que tiene que hacer es el cuerpo que la emitió, puede hacer el proceso y cambiarla. Y no hay que consultar masivamente al pueblo. Así que quienes se afectan no van a tener el beneficio de que quienes no se afectan puedan opinar, dar su punto de vista, incluso dar su autorización para el cambio o negarle la autorización al cambio. Así que yo creo que eso es muy importante que veamos
en términos de cómo hay un desbalance entre la fuerza de los trabajadores y la capacidad del movimiento obrero para impulsar cambio y en la fuerza patronal y gubernamental para realizar cambios que son contra los trabajadores. Déjame añadir algo. Todos sabemos en Puerto Rico que a todo con la pandemia que tenemos, había que pagar desempleo y hay millares y millares y millares de trabajadores que todavía no han recibido su compensación, no han recibido la miseria. Yo pregunto, ¿dónde ha estado el movimiento obrero en esta situación? Cuando el movimiento obrero planteó 111 agencias en una semana, paramos el país. Cuando el movimiento obrero dijo, vamos a sacar la cara por los que no tienen unión. Cuando el movimiento obrero dijo, los que seguimos trabajando y cobrando, vamos a proteger a los montones que no han podido recibir su salario como son de empresas privadas. Eso no ocurrió. Y esa desvinculación del movimiento obrero con la realidad y el futuro de los que no son unionados o de los que aún siendo unionados no tienen poder de regateo en el sector privado, me parece que no ayuda a tener buena imagen. Yo entiendo que es importante que los empleados del sector público tengan unas garantías y unos salarios durante la pandemia. Eso no se regatea. Pero ¿qué pasa con el sector privado? Es que hemos olvidado que el sindicalismo en el sector público es hijo del sindicalismo en el sector privado. Es que hemos olvidado que las luchas del sector privado han dado vidas, encarcelamientos, muertes, seres humanos dañados, son el padre, esas luchas han sido padre del sindicalismo en el sector público y de los beneficios que disfrutan los empleados del gobierno. Así que a mí me parece que eso es una instancia más de desfase entre los intereses del movimiento obrero del sector público y las necesidades de los trabajadores del sector privado, muchos de los cuales no tienen sindicato. Sí, lo que pasa es que ese concepto que tú introduces en el libro al principio de la imagen, de la mala imagen, es un concepto bastante problemático porque todo depende si uno es patrono, si uno es obrero, si uno es la sociedad civil mirando. Y yo creo que es válido decir que distintos líderes obreros han cumplido incorrectamente su función, se enriquecieron personalmente y cogieron cárcel. Pero, por ejemplo, en este momento, si traigo el concepto ahora al 2020, en las elecciones actuales, pues a la luz de los casos de los super PACs y de los PACs de 2012 del Tribunal Supremo Federal, pues aquí el sindicalismo, un sector del sindicalismo ha tomado posición de intervención, por lo menos de inversión mediática en los procesos electorales contemporáneos, 2012, 2016 y 2020. Y más recientemente participaron en todo lo que fue las primarias. Entonces, cuando ponían dinero en los históricamente adversos al movimiento obrero o a los mejores intereses del pueblo, uno era fácil criticarlo. Pero en esta ocasión están poniendo dinero en un partido que es Victoria Ciudadana, donde la gente tiene amistades, algunos son liberales, algunos son de izquierda. Y ha sido interesante porque la reacción ha sido bastante mixta sobre esto. Pero el movimiento, en este caso, que es el Sindicato Puertorriqueño de los Trabajadores, justifica su accionar. Así que yo quisiera saber, porque yo me hice la pregunta personalmente, yo quiero un sindicato que cree en independencia. Pues estos sindicatos no creen en independencia, lo que creen es en unidades laborales, cotización, recibo de las cuotas de los empleados y tener que sea el sindicato único en ese sitio, ganar las elecciones e imponerse. Pero lo ideológico me lo prescinden y dentro de esa conversación pues acaba uno participando en la reforma del estatus territorial de Puerto Rico, del gobierno colonial. Y no sé, porque es que vi tu interpretación de lo que es la mala imagen. Y no es solamente lo que tiene que ver con robar dinero y la corrupción. Por ejemplo, el sindicalismo de la década del 70 aquí, o el de la década del 20 del siglo pasado, fueron sindicalismos muy contestatarios, muy cuestionadores de la relación colonial de Puerto Rico, buscando rompimiento. Tú sabes, la génesis de un tipo de izquierda puertorriqueña es la década del 20 y la década del 30, muy vinculado al nacionalismo. Pero lo de ahora es como lo que dicen economicistas,
Así que no sé si esa es parte de la mala imagen o de la imagen reformulada. No sé cómo tú lo ves. Yo lo veo de la siguiente forma. Las acciones de los sindicatos, la lucha sindical siempre es política, en el sentido de que va buscando transformaciones que afectan inicialmente al grupo que representa ese sindicato, pero que se extienden muchas veces a los demás sectores de la sociedad, así que siempre es político. El problema de si es político o no es si estamos hablando de una política partidista que puede ser un marco muy estrecho en beneficio de los intereses de unos cuantos, o si estamos hablando de una política buscando los mejores intereses del país. Por ejemplo, Puerto Rico necesita ser libre, Puerto Rico necesita libertad para concertarse con los demás pueblos del mundo, buscar las mejores condiciones y lo que más conviene a su economía. Ahora, si eso se hace contado por partido, eso es diferente. Y yo creo que para que un sindicato asuma postura de apoyo a candidatos o a partidos políticos particular, debe tener el aval de su matrícula. O sea, no es una posición de su gerencia, de la gerencia del sindicato, del liderato del momento, pero no es una posición que llega desde la base, que llega desde los trabajadores. Así que es una situación muy delicada porque todos somos políticos, todos tenemos posiciones y visiones políticas, pero no todos somos el sindicato y la dirigencia del sindicato no es la dueña de la organización, eso pertenece al colectivo. Así que yo creo que en eso los sindicatos tienen que ser más genuinos y plantearse a su matrícula. Mira, nosotros queremos apoyar a la Victoria Ciudadana, o al PNP, o al Partido Popular, o al partido de lo que sea, o al PIB, o al Independiente, por estas razones, y que se evalúe, y si en un proceso interno de reflexión y decisión democrática se decide de tal o cual forma, pues esa es la función, esa es la posición de la colectividad. Y Santi, bueno, lo que yo creo es que no se debe seguir que un grupo que no ha consultado la matrícula en absoluto esté tomando posiciones como si fuese la totalidad del sindicato. A mí me parece que una cosa es decir, el líder obrero tal o la líder obrero tal proclama su apoyo a esos días, a lo cual tiene perfecto derecho a decir que la entidad tal o cual está apoyando, cuando eso no ha sido un proceso democrático. Así que me parece que no es solamente con Victoria Ciudadana, es con cualquier colectividad. Y en el movimiento obrero siempre han habido líderes que han hecho planteamientos políticos sobre problemas específicos y siempre ha habido líderes que aún haciendo eso han sido cuidadosos de estar diciendo que su posición es la de la colectividad. Por ejemplo, Pedro Gran Chacón. Yo tuve el privilegio de conocer y trabajar con Pedro Gran Chacón. En aquellos tiempos en que se creó primero antes del movimiento obrero unido, se creó 3 días, no me acuerdo ahora. Y Pedro Gran era bien vocal y era bien activo en las luchas que llevaban esas entidades y se hicieron actos poderosos como el Congreso Obrero contra el alto costo de la vida, donde se criticó al gobierno de turno de FG por las posiciones que había tomado que afectaban a los trabajadores. Pero yo nunca escuché decir a Pedro Gran que su unión apoyaba toda cual cosa. Él como dirigente impulsaba esa posición, atraía gente hacia esa posición, debatía por la posición, pero respetaba que había gente en el sindicato que no era necesariamente de la misma posición y que incluso eran colaboradores y activistas del gobierno de don Luis Fejía Aguayo. Así que yo creo que esa distinción es importante, no es cosmética, porque es que si la tomamos como trivial, pues entonces caemos en aprobar unas costumbres o unas prácticas que son antidemocracia sindical. Yo creo que todos los trabajadores, todas las trabajadoras que forman un sindicato deben ser consultados cuando su dirigencia va a tomar posiciones que son más allá de administración, más allá de gerencia,
sino que va hacia unas áreas importantes para el país, pero que no necesariamente todo el mundo piensa o está en la misma línea. Okay. En la pregunta que le hiciste a Ebenezer y la contestación de Ebenezer, yo concurro con Ebenezer. Y yo como ex líder sindical en Estados Unidos, cuando se iba a organizar una campaña de apoyo a un partido político, se reunía la matrícula y se iba a una elección. Porque ocurre lo que está ocurriendo en Puerto Rico, donde han utilizado el apoyo de un sindicato para desacreditar el movimiento Victoria Ciudadana. O sea, hay que evitar caer en la manipulación del sistema para destruir los movimientos emergentes que quieren transformar y cambiar el país. Para transformar y cambiar el país, tenemos entonces que recurrir a esa unidad, a esa democracia que debe regir y gobernar los sindicatos. Déjame hacer otro comentario. Sí. Déjame hacer otro comentario sobre esto hay un asunto. Salió en uno de los programas de televisión que una señora que había sido delegada del sindicato que dijimos ahora, planteaba que ella le cobraban $13.50, por decir, cada quincena, cada periodo de pago. Eso eran más o menos $27 al mes. ¿Qué ocurre? Que $27 al mes, que quizás para muchos no es mucho dinero, ¿verdad? Pero para muchas familias obreras es una cantidad significativa. Con el agravante de que como hay tanta confusión sobre qué la Unión garantiza y qué no, y cuánto yo conozco de lo mucho que la Unión hace por mí, hay tanta confusión sobre eso, pues hay grandes sectores sindicales que pagan cuotas, que resienten el pago de cuotas, y piensan que eso es un dinero perdido. Por tal razón es importante que no se alimente esa visión de que el dinero de los trabajadores se malusa o se utiliza en causas que ellos no han aprobado. Yo creo que es importante que el trabajador cada día entienda que que sin la unión tendría mucho menos que ahora. Eso es vital. Si no hubiesen habido uniones hace 40 o 50 años, la mitad de la legislación, por no decir los convenios colectivos, no existirían y no habría ningún tipo de desacuerdo para el trabajador. Pero también es importante establecer que ese trabajador tiene derecho a sentir que su dinero está siendo justamente utilizado. Y ahí es que va el punto de la cuestión de cuando se aprueba o se apoya a un partido político. Y perdóname, el apoyo no es el verbal solamente, es cuando se invierte el dinero de la organización en función de un partido político sin que esa matrícula haya dado su autorización. Okay. Ebenezer, algo interesante que me llamó poderosamente la atención en tu libro es que tú no solamente te concretas al movimiento obrero en Puerto Rico, sino que nos transportas al movimiento obrero en Estados Unidos y al movimiento obrero en República Dominicana, para al mismo tiempo comparar lo que ocurría en Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como con nuestra vecina República Dominicana. En cuanto, y nosotros sabemos que el movimiento obrero en Estados Unidos ha influido muchísimo el movimiento obrero en Puerto Rico, pero ¿cómo es la relación del movimiento obrero puertorriqueño con lo que ocurrió en la República Dominicana en el mismo periodo formativo del movimiento obrero? Bueno, a mí me parece que eso es un área a estudiar. Me parece que es un área, yo tengo poca información sobre eso. Tengo información de personas que, aunque son contemporáneas conmigo, vivieron, entre comillas, lo que ocurrió en República Dominicana porque lo sufrieron a través de familiares muy cercanos y tienen todavía en sus memorias eso retumbando. Pero ciertamente hay que estudiar más. Puerto Rico ha estado vinculado a la República Dominicana durante décadas y décadas por las cuestiones especialmente de la caña de azúcar, ¿verdad? Hay que recordar que hubo un tiempo en que de Puerto Rico salían grandes contingentes obreros para trabajar en la caña de azúcar, en La Romana, en otro sitio, pero lugares específicos donde había San Pedro de Macorís, Puerto Plata y otro que estaba muy cerca de la capital. San Pedro de Macorís. Y habían emporios puertorriqueños. De hecho, en San Pedro de Macorís o en La Romana
hay la Casa de Puerto Rico. Y eso no se puso allí porque pasó un gobernador, se puso porque había un contingente obrero tan notorio y tan grande y de tanto participación en los asuntos económicos y sociales que se creó la Casa de Puerto Rico. Así que yo creo que eso es un área que debe estudiarse. Puerto Rico ha tenido el insumo de las experiencias sindicales en la República Dominicana, especialmente bajo el Trujillato, donde se mataba a la gente, se perseguía a la gente, aún fuera de República Dominicana, eran perseguidos y asesinados, y la represión brutal de los dirigentes sindicalistas. Así que me parece que esto hay que estudiarlo. En el caso de los Estados Unidos, pues también hay que seguir estudiando, porque muchas veces lo que tenemos es superficial, pero sabemos que Santiago Iglesias Pantín, por allá por el 1901, fue a una convención de lo que antes era la AFL, American Federation of Labor. Y aquí fue para allá, entre otras cosas, a pedir ayuda, a decirle, mire, los americanos, el gobierno de Estados Unidos tiene Puerto Rico, somos una colonia ahora de Puerto Rico, de Estados Unidos, y nos están masacrando. Y como ustedes son sindicalistas, queremos que nos ayuden para que respeten nuestros derechos, porque ahora estamos bajo la bandera de los Estados Unidos. Así que hay muchas instancias donde la necesidad de los trabajadores de Puerto Rico hacía perfecta correlación con la necesidad de los trabajadores de los Estados Unidos en diferentes industrias. Así que me parece que son áreas están ahí deseosas de ser estudiadas y elaboradas. Lo que pasa es que esa conversación sobre el movimiento obrero está chocando con los movimientos y cambios de acumulación del capital y de la transformación laboral del patrono principal del país o como grupo, que es el gobierno de la isla, el gobierno y los gobiernos municipales. Entonces, dentro de esa conversación, yo me pregunto, viendo el libro, cómo yo atempero el libro que está basado en las reformas laborales de la década del 50 a una coyuntura que está cambiando dramáticamente y sobre esa consideración que tiene un efecto hasta en mi noción de lo que es el empleo ahora. Porque bajo la nueva ley del 2017, el empleo es realmente hablando un fast food. Tú vas a trabajar porque no había más nada que hacer, pero yo te puedo contratar verbal, por escrito, darte bien pocas garantías, darte muchas garantías. Y eso yo me trabaja leyendo esto. No es que el libro esté fuera de tiempo, es que en los últimos años, después de este nuevo mandato haber empezado, hay una serie de consideraciones que empiezan a impactar y es lo que, si habiendo sido tu profesor o siendo profesor del Instituto de Relaciones Laborales, es un poco hacia dónde vamos, porque es que el mundo laboral ante los ojos de todas y todos está cambiando. Bueno, a mí me parece que es un momento de reto para los pensadores sobre las relaciones laborales, porque en primer lugar estamos en ebullición, esto no se ha acabado. Gane las elecciones, va a haber una revisión en el aparato jurídico, toda la cuestión, toda la constitución jurídica que tenemos hoy día sobre las relaciones laborales. Gane quien gane, hay un problema, es que las maneras de trabajar de hace 40 o 50 años no son necesariamente la manera de hacerlo hoy. Y las relaciones entre empleado y patrono, de llegar allí, empezar a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que si alguien me necesita tenía que venir a la fábrica o al sitio y pedir que me dejaran verlo. Y si no, alguien que llamara, si había teléfono a la empresa, y decirle que por favor le dijeran a fulano para que cuando puedan le dejen hacer una llamada, por ejemplo eso, ¿verdad? Y digo eso para dramatizar el control del tiempo de trabajo, donde el patrón tenía control del tiempo de trabajo mucho más que hoy, porque hoy con los celulares y todos los medios de comunicación que tienen los trabajadores humanos, puede disipar un poco el esfuerzo y utilizarlo para asuntos que no son necesariamente de las tareas que se supone que realice. Pero ¿cómo usted mide eso? ¿Cómo usted se asegura que si lo mide no es injusto? ¿Cómo usted se asegura que si lo mide no está viciado su juicio y está utilizando una coyuntura para
sancionar innecesariamente a un trabajador o trabajadora cuando ya no hay posiblemente otra forma para ese trabajador o trabajadora de pensar que su comunicación con su familia tiene que ser por el celular y que el celular se use en cualquier momento del día, ¿verdad? Así que son concepciones diferentes que nos obligan a redefinir todas las generaciones, todos los límites de esas generaciones, todo lo que no se puede hacer, pero también lo que se puede hacer. En la cuestión del trabajo a distancia, yo le he preguntado a varias personas, ok, ¿cómo tú rindes cuenta de lo que tú haces a distancia? Tu supervisor, supervisora no sabe qué tú haces. Y esas personas diferentes, uno me ha dicho, mira, no sabe lo que yo hago, yo digo lo que quiero. Otro me ha dicho, sí sabe, porque hay estos medios, yo le comunico así, de esta manera. O sea, es una cosa todavía que estaba en proceso de definición. Y yo creo que es importante que estudiemos eso, esa relación nueva de trabajo, de trabajo, no en el sitio de trabajo, sino de trabajo, entre patrono y empleado. ¿Cuál es lo otro? Estamos acostumbrados a hablar de accidentes del trabajo y los accidentes del trabajo se cualifican cuando ocurren en el trabajo o si está relacionado una hora antes, una después de la jornada. Y ahora que no hay que transportarse al sitio de trabajo y si el accidente de trabajo ocurrió en mi casa, pero yo estaba haciendo algo para relacionar a mi trabajo y ahí me ofusqué, me resbalé o algo. ¿Cómo me cubre o no me cubre la legislación protectora del trabajo? Así que yo creo que hay que definir muchos aspectos de esta generación laboral que nos ha llegado en los últimos años y que no se va a ir, se va cada día a sofisticar y a ocupar más espacio de ese ámbito de las generaciones obrero-patronales. Okay. Debo de añadir, Daniel, que en la contemporaneidad, en la modernidad líquida, que es el periodo histórico en el que estamos viviendo, las relaciones obrero-patronales como las conocíamos no son más, dejaron de existir. La inestabilidad laboral es el presente y tenemos que trabajar desde el punto de vista de que lo que considerábamos que era estable ya no continuará siéndolo. Tenemos que reinventarnos, como bien menciona Ebenezer, y comenzar a trabajar dentro de un espacio constantemente cambiando, donde tenemos que reinventarnos profesionalmente todo el tiempo. ¿Cómo nosotros podemos integrarnos a un mundo en constante cambio? No solamente en el aspecto tecnológico, sino en los aspectos sociales, laborales, etcétera. El movimiento obrero tiene que repensarse en este momento para poder enfrentar esa desconexión que el gobierno ha creado, tratando de eliminar todo aquello que era beneficioso. Acuérdate que la caída del Imperio Soviético nos lleva a nosotros a un capitalismo que busca enriquecerse y crear un nuevo mercado mundial. Ya los programas sociales que surgieron gracias a los movimientos obreros en los años, a partir de los años 30, dejaron de ser necesarios porque ya no hay el monstruo que utilizaba el capitalismo, que era el comunismo, para permitir que las sociedades tuvieran beneficios para los trabajadores. En este momento nosotros tenemos que repensar o replantearnos cómo nosotros vamos a enfrentar ese desfase que ha ocurrido en el desbalance mundial, donde el capital es lo único que importa. Los trabajadores no somos más que productores de capital para el enriquecimiento de una parte de nuestra sociedad. Si nosotros no comenzamos a replantearnos nuevos métodos para transformar el planeta, vamos a volver a los tiempos del medioevo, donde tenemos una clase gobernante que lo determina absolutamente todo y un chorro de trabajadores que nos convertimos en semiesclavos. Me parece que lo que dice Félix tiene alta pertinencia. Que las cosas no son como eran ni van a volver a ser como fueron. El mundo cambió, el movimiento laboral cambió, las relaciones obrero-patronales cambiaron.
Y nosotros, los que entendemos que los sindicatos tienen un lugar en la sociedad, tienen una razón de ser, también tenemos que reenfocar nuestro análisis y entender una serie de cosas que quizás hasta desconocemos. Así que yo creo que son momentos muy interesantes los que estamos viviendo y hay que reevaluar todo esto que hemos logrado en los últimos años. Por ejemplo, vamos a ver la jornada de trabajo. Usted sabe lo que las vidas que costó lograr una jornada de 8 horas. Usted sabe las vidas que costó. Usted sabe la matanza, todos los destrozos de vida que costó tener una jornada de 8 horas y de 5 días a la semana. Hoy día es necesario para muchos sectores eso, o es mejor que un trabajador tenga 4 días de 10 horas. Cuando por otro lado, si decimos esto se agota, tenemos otra realidad que hay muchos trabajadores que tienen 2 jornadas de trabajo. Trabajan 7:30, 8 horas en un sitio y trabajan 4 en otro. Así que están trabajando 12 horas y media para poder sobrevivir. Así que todo eso hay que volverlo a colocar sobre la mesa y examinarlo de una manera fría, porque los parámetros ya no son iguales. Y me parece que nos toca a nosotros, como seres pensantes, que hemos tenido una preparación de educación superior, darle margen a ese repensar. Me parece que es importante eso. Le dije ahorita de la cuestión de la protección contra accidentes en el trabajo. Los parámetros cambian. Le digo ahora sobre la jornada de trabajo de 8 horas y 5 días a la semana. Los parámetros cambian. Le digo ahora sobre la cuestión de la hora de alimento. ¿Se va a mantener la hora de alimento o va a ser una cuestión más fluida? Cuando en realidad en muchos lugares ya es muy fluida. Así que me parece que todos estos son elementos que nos obligan a repensar las relaciones del trabajo y nos obligan a enfocar lo que debe ser un sindicato efectivo en la sociedad moderna, en la sociedad puertorriqueña. Bien, yo creo que esta conversación es larga. Esta es una conversación, como decía Michael Moore, el director de cine americano, que lo que más detesta el capital son clases medias que exigen derechos que han sido estructurados por sindicatos y que se universalizan, es decir, que todo el mundo tenga un derecho a plan médico, no solo los del sindicato. Él tiene toda una elucubración sobre eso, pero donde tú empiezas el texto y cómo lo desarrolla, son pequeñas hacia grandes victorias que han nivelado la relación, por decir, hablando de la comunidad más estable que tiene alguna gente diariamente a ir a trabajar, porque por 8 horas hace una actividad y esa actividad después tiene 2 horas de tapón entrando, 2 horas de tapón saliendo y después te quedan 4 horas de dormido, 2 horas de dormido en tu casa y duermes con alguien si estás en pareja y te levantas y vuelves a hacer eso, es decir, por 5 días a la semana esa es tu actividad primaria. Pero hay que entender que para el capital las relaciones de acumulación desearían prescindir de la fuerza humana trabajadora o regularla de otra forma a otros beneficios para ellos, no para uno. Yo creo que eso es parte de este texto donde yo no me acordaba del texto hasta que lo revisé para hoy y me doy cuenta que es un texto bien valioso para tratar de entender la organización de las relaciones de trabajo en Puerto Rico y cómo se estructuran distintos niveles y entonces los problemas que eso trae. Pero yo creo que el principal problema es que si pudieran votar a uno de la universidad, que no hubiese profesores, que fuera una computadora que prenda y da la clase, eso sería mejor. Si Amazon decide votar a los choferes que hacen los envíos de los paquetes, sería mejor para ellos. Aquí quieren un avioncito que llegue y te tire el paquete desde el cielo. Y ese avioncito hay que echarle aceite nada más, no hay que hacerle más nada. Así que creo que estamos en un momento donde lo humano tiene que luchar por mantener una calidad de vida que el sindicalismo ha apoyado, pero por otro lado esa misma calidad de vida está en juego porque no hay el incremento en las relaciones laborales tradicionales, es decir, de un horario de 8 a 5, sino en las flexibles, en las alternativas, en las que son de beneficio a la precariedad. Y en esa precariedad estamos muchos, de una forma u otra, tratando de garantizar una calidad de vida que no se da,
que el momento de cúspide en Puerto Rico fue de acá del 50 hasta el 70, y a partir del 70 ha habido una decadencia marcada sobre esto. No sin victoria, porque todavía las leyes del 76 son unas leyes importantes sobre los beneficios a las relaciones obreros patronales o laborales en Puerto Rico. Así que a mí me gustaría, para concluir, porque tenemos que ir terminando ya, que nos dijeras cuál es tu perspectiva a partir de lo que es el mundo laboral estructurado por el Estado. ¿Cuál es tu perspectiva en términos de esta generación que estamos todos viviendo, de las transformaciones que van a pasar ahí? Unas transformaciones que pueden ser nefastas. Mira, para el 1981-82, yo construí con otros compañeros un concepto que se llamaba Asociación de Trabajadores a Contrato Individual. ¿Qué planteaba eso? Que todo el mundo necesita representación sindical en sus relaciones laborales, pero que no en todos los lugares se puede lograr una mayoría, según requiere la ley, que permita que se designe un representante exclusivo y a su vez ese representante pueda negociar un convenio colectivo, que son los pasos que la legislación establece para usted lograr tener una representación sindical. Y lo que planteaba Tassi era que podía ser una asociación de trabajadores, cada cual contratando con su patrón individual. ¿Cuál era la función entonces del sindicato? Asesoramiento, apoyo en controversias y querellas o en acciones disciplinarias, representación para que la persona pudiera estar en mejor condición de negociar su convenio. Una serie de tareas que no necesariamente salían de un convenio colectivo, porque no lo iba a ver, porque era contrato individual. Y eso me parece, 40 años después, que debe refinarse y buscarse la solución. ¿Por qué los comerciantes se unen a la Cámara de Comercio? La Cámara de Comercio no negocia con nadie. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué se juntan a diferentes canales de comercio y profesión? ¿Por qué se juntan? No es porque los representan en términos de que tengan mejores condiciones de trabajo negociadas por un tercero. Es porque la asociación, en este caso de la Cámara de Comercio, de cualquier otra, le da fuerza, le da presencia, le da masividad, le da entonces, le da respeto a sus planteamientos. Porque cuando ese comerciante hace todo cual reclamo ante todo cual agencia, lo que sea, pues se presume que no está solo. Hay un ente que, aunque no está ahí físicamente, pudiera salir en su apoyo. Es el caso del ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la profesión más reglamentada, yo digo que de cierta forma más perseguida en Puerto Rico. Pero, ¿por qué yo pertenezco al Colegio de Abogados? Porque, en primer lugar, entiendo como una entidad histórica que ha hecho mucho por el país y que tiene que seguir siendo fortalecida, pero además porque yo sé que cuando yo tenga necesidad de una orientación sobre todo cuál asunto, voy a encontrar allí una voz objetiva que me va a orientar y que me va a decir todo cual cosa, que incluso si en la situación mía es la de otros muchos compañeros, el colegio puede levantar la voz, y aunque el colegio no tiene asientos en la legislatura, el colegio no tiene secretario de gabinete que controle, pero su voz es escuchada y respetada. Así que yo creo que por eso mismo hay que concebir nuevas formas de estructurar la ayuda mutua, el apoyo mutuo de los que trabajan, de los que dependen de un salario. Quizá la forma de taller unionado, que tanto también lucha Dios para conseguirla, que esa, para que no sepa, taller unionado es una cláusula de seguridad de la Unión que establece que para trabajar en un lugar, después de pasados 30 días, por ejemplo, la persona tiene que ingresar a la Unión. Pues eso se acabó en muchos lugares. Se acabó, ¿verdad? Esa cláusula se ha sido eliminada en muchos lugares. Por tal razón, es una minoría. En muchos talleres antes unionados poderosos, ahora es una minoría los que pertenecen a la unidad apropiada o a la Unión. No a la unidad apropiada, a la Unión. Y eso obviamente es un punto de desventaja y debilidad. Así que, ¿cómo nosotros logramos interpretar la necesidad que tienen los trabajadores y trabajadoras
de aunar su fuerza para asegurarse un futuro mejor. Ese es un reto del movimiento obrero. Muchas gracias. Félix, para concluir, ¿quieres decir algo? Concluyo con lo siguiente. Es importante que el movimiento obrero puertorriqueño y todos aquellos que tenemos un compromiso con el movimiento obrero nos mantengamos sumamente atentos a los cambios que están ocurriendo en Europa y en países como Rusia y China, que se convierten en las potencias económicas del siglo XXI. Es importante porque la pérdida de derechos de los obreros, tanto en Rusia como en China, que nunca los han tenido realmente, ¿verdad? Es reflejo de lo que puede ocurrir con nosotros aquí en Puerto Rico. Es importante también que estemos atentos a lo que está pasando en Estados Unidos, porque como colonia nos va a impactar. El movimiento obrero necesita replantearse, necesitamos repensar cómo nosotros, como personas individuales, podemos defender los derechos adquiridos o mantener o generar nuevos acuerdos que beneficien al trabajador independiente, que el mundo se plantea a trabajar desde la casa y a través de la internet. Bueno, entonces, yo creo que tenemos que cerrar por hoy, pero esto es un tema sumamente interesante, álgido, complicado, porque pienso, luego soy, cognito, de Descartes, se traduce también a trabajo, entonces soy. Si no hay trabajo, yo no tengo identidad. Y creo que estamos en un momento complicado, por lo que planteó por un lado Ebenezer, nuestro invitado hoy de honor en el Club de Lectores del Pozo Antillano y de Pasillo del Sur Editores, que nos plantea en su libro El ABC del Movimiento Obrero en Puerto Rico las complejidades a 2016, que es la edición que estamos discutiendo, cómo iba la cosa, y después del 2016 viene el 2017, no es María, es la reforma laboral de flexibilización laboral en Puerto Rico del fenecido Ricardo Rosselló, fenecido como gobernante del país, está vivo, pero que creó una reforma de dos que tenía que hacer, que ha sido terrible por la fragilidad que le impone a las relaciones laborales. Y ahora, ante la coyuntura actual de una pandemia, donde cierra el compañero comentarista Félix Cruz Jusino, que luego de estos meses de vivir en la distancia y hacer todo de forma virtual, las relaciones obreras, laborales y de asalariados y asalariadas van a cambiar dramáticamente. Que sean para bien y no para mal, pero podemos pensar que habrá destrucción de empleo y pérdida de derechos adquiridos en el caso de Puerto Rico, en los últimos 120 años. Así que con esas palabras dejamos por terminado este evento en el día de hoy. Le agradecemos al compañero Félix Cruz por haber iniciado el diálogo sobre la obra del compañero Ebenezer, que no solo ha escrito este libro, ha escrito otra serie de trabajos sobre el racismo, entre otras cosas, y que hoy lo celebramos como todo lo que se merece, ser un prócer puertorriqueño llevado a otro nivel en la tesis doctoral del 2 veces doctor Félix Cruz, que se defendió recientemente y que habla de otro quehacer de Ebenezer, que no es el movimiento obrero, sino es su lucha por la igualdad a partir de seres humanos que unos han sido discriminados por su pigmentación, que se define como negra, y otros han tomado ventaja de eso. Esto a través del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, que Ebenezer, junto a otras personas, fundó en la década de 1970. Así que con eso nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias a las personas que han estado con nosotros. Seguiremos. Esto se va a quedar transmitiéndose por las plataformas digitales de El Pozo Antillano y Pasillo del Sur. Y le agradecemos a Adrián Siaca Pérez por haber estado en la producción y en los controles de este evento. Así que será hasta la próxima. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias, Félix. Gracias, Daniel.